Amigos magos, feliz año 2024. Desde la magia de la bolsa os queremos desear todo lo mejor, pero sobre todo salud, porque sin salud no podemos tener éxito en el trabajo ni en ninguna circunstancia de la vida. Así que lo primero es pedir salud, que tengamos un buen 2024, que venga cargado de cosas buenas, también en lo bursátil, también en lo geopolítico, y que disfrutéis día a día, que esto es una cuenta atrás, así que la vida es bonita, pero hay que disfrutarla a cada momento. Don Alberto Iturralde, ¿qué ganas tenía yo de que volviéramos a vernos, aunque sea por la pantalla? ¿Qué tal, don Miguel Méndez? Amigos magos, especuladores, bursátiles y demás gente de Malvivir. Sí, feliz año 2024 a todos vosotros y me uno a ese mensaje de Miguel. Salud, sobre todo, que la pasta ya la haremos con la buena salud. Miguel, ¿qué traemos hoy? Bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar la sesión, porque empezamos por noticias de geopolítica como cada día. Y es que se le complican las cosas a Zelensky de nuevo, y aquí empezamos con la primera noticia, Alberto, que dice de Pravda, un presagio nada alentador para Kiev es advertido desde Estados Unidos. Ucrania podría sufrir una derrota en el conflicto con Rusia. Ojo, en la primera mitad del 24, sí, en la primera mitad, sí el apoyo de Estados Unidos se detiene. Así lo cree el ex embajador estadounidense ante la OTAN y jefe del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, Ivo Dalder. Alberto. Sí, fijaos, hay un vídeo que hicimos Miguel y yo hace dos semanas, en el que explicábamos qué más probablemente podía pasar en el año 2024 en bolsa. Y es absolutamente imposible imposible separar la bolsa de la geopolítica. Imposible. Y veíamos cómo Putin había colocado discrecionalmente las elecciones el 17 de marzo. Y Portugal las había adelantado de 2026 a 2024 al 10 de marzo. Claro, ahí surge un escenario geopolítico probable que consiste en que para ese 17 de marzo Putin ya preveía que hubiera terminado el conflicto de Ucrania. Y así se podría presentar ante sus ciudadanos como quien había ganado esa guerra, lo cual le podría llevar a unos números electorales más que brutales para Occidente. Algo que no puede aceptar. Claro, en el momento en el que Putin fija sus elecciones el 17 de marzo, Occidente tiene que intentar que la guerra dure hasta más allá de las elecciones de Putin, para que los números no sean tan escandalosos como pueden ser si se presenta con una victoria bélica en Ucrania. Con lo cual, parece, y ya se está desde Estados Unidos aceptando esa tesis que os traíamos, y es la de que ya en servicios de inteligencia se estima que probablemente la guerra va a terminar en la primera mitad de 2024. Intentarán que no sea antes de marzo, para que Putin no arrase en las elecciones, pero recordad que hay unas elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio. Con lo cual, y os comentábamos en ese especial de bolsa, muy probablemente intentarán la rendición de Ucrania, vendiéndola como un plan de paz y esas tonterías que te cuentan, por si da la casualidad de que eres tonto, entre las elecciones de Putin y el 9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Putin podría conseguir adelantar esa rendición de Ucrania. Veréis luego una noticia que os traemos sobre los ataques que ha llevado a cabo Ucrania sobre Belgorod durante estos días, que evidencia que Putin está mucho más fuerte de lo que se piensa en general en Occidente. Pero mientras tanto, lo que sí tenemos ya es que se está madurando a la opinión pública para aceptar esa tesis de que el final de la guerra puede estar relativamente próximo. Veremos si es antes de las elecciones. Occidente intentará que no. De hecho, puede conseguir que no sea antes de las elecciones, porque son los hilos, los de Occidente, que mueven al títere de Zelensky. Pero si no es antes de las elecciones de Putin el 17 de marzo, sí es muy probable que se produzcan entre el intervalo que va desde el 17 de marzo hasta el 9 de junio, que sería lo que estaría anticipando esa noticia madurando ya a la opinión pública. Miguel, muy interesante tu noticia. Bueno, vamos a pasar a la primera, que realmente era esta la que os queríamos sacar en primer lugar. Al menos 24 muertos y más de un centenar de heridos en un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Belgorod. Cuéntanos, Alberto, qué ha pasado y Sí, ponnos en situación. vale.
a diferencia de otros ataques que ha realizado la OTAN sobre Rusia, la OTAN, este ataque no es ucraniano, es de la OTAN sobre Rusia, ha escalado Rusia un escalón más en las amenazas. Hasta ahora denunciaba que esos ataques que se proponían como ucranianos se estaban realizando con inteligencia y material de Occidente, básicamente con ingleses, concretamente ingleses, en territorio ucraniano, comandando esos ataques, con lo cual Rusia denunciaba que eran ataques de la OTAN. Sin embargo, en esta ocasión, Rusia ha escalado en las amenazas un poco más. Y lo que ha dicho es que tiene claro quiénes concretamente han sido, dentro de los elementos occidentales que hay en Ucrania, los que han perpetrado ese ataque y que se cobrará cumplida venganza. Además, ha señalado a varios países. Ha sido bastante concreto. Ataques, entre comillas, ucranianos, realizados contra población civil en Belgorod. Pero, si me permites, Alberto, he sacado el mapa, que sí, lo tengo aquí. Veo que la ciudad tiene unos 300.000 habitantes. Está aquí, sí, fijaos, la frontera con Ucrania. Aquí está Belgorod, de Ucrania con Rusia, y esta es la ciudad. Aquí la tenéis. Un sí, sí. poco por poner en situación, No, perdona. no, y muy pertinente, para que se vea la cercanía y bueno, hasta qué punto es factible desde Ucrania alcanzar esa zona. Claro, no hace falta ni siquiera misiles de largo alcance para llegar hasta Belgorod. Pero claro, fijaos, ese ataque en Belgorod ha provocado una respuesta rusa formidable. Lo habéis visto durante estos días. Nada más producirse, Rusia ha comenzado a atacar varias ciudades de manera simultánea con una fuerza inusitada hasta ahora. Y claro, lo que se dice en las noticias es, hombre, se produce el mayor ataque ruso hasta el momento. Y esto es para reflexionar, porque te da una idea muy clara de cuál es la descompensación de fuerzas. Es decir, que Rusia se ha permitido realizar el ataque más importante desde el comienzo de la guerra, cuando los ucranianos, entre comillas, realizan un ataque contra su población civil. Ahora mismo, en el que Occidente ya está hablando de que la guerra puede estar próxima a terminar y se está madurando a la opinión pública occidental, Rusia se permite realizar el mayor ataque hasta la fecha y lo hace en respuesta a un ataque ucraniano contra población civil rusa. Cuando vemos estos datos y estas noticias, mayor ataque ruso hasta la fecha contra Ucrania que ha atacado a población civil rusa, lo que no se comenta en los noticieros es hasta qué punto está descompensada la fuerza en la zona, como para que Rusia se permita tranquilamente tener armamento perfectamente preparado para realizar un ataque de esa magnitud cuando la guerra está próxima a terminar. Es decir, que la intención que tenía Estados Unidos de desgastar a Rusia no ha llegado ni a 1 milímetro del tacón de la bota rusa. Ni a eso. Mientras Ucrania no sabe de dónde sacar el dinero para seguir enviando a la muerte a mujeres, chicos cada vez más jóvenes, a discapacitados, a ancianos. Mientras tanto, la OTAN, con tal de no darle a Putin la satisfacción de unas elecciones con una victoria en el bolsillo, alargará esa masacre todo lo que pueda. Sí, amigos, la noticia no está en un ataque de Ucrania contra Belgorod. La noticia está en la capacidad de respuesta que demuestra Rusia a estas alturas de la guerra. Esa Rusia que iba a estar desgastadísima, esa Rusia de los chips de lavadoras colocados en los tanques para poder seguir con la guerra. Así es que veremos si la indecencia occidental consigue llevar la guerra mucho más allá de marzo. Por cierto, hace unos meses, cuando comenzábamos el bloque geopolítico en la magia de la bolsa, explicamos una cosa que parecía muy extraña cuando aquello. Y yo os explicaba, decía, bueno, la intención de Rusia, si la guerra continúa, será alcanzar Odessa. Alcanzar e intentar incorporar a Odessa a su victoria de guerra. Claro, la razón es bien sencilla. Rusia es perfectamente consciente de que en Europa de la población
nadie está intentando luchar contra ellos. Aquí lo único que hay es unos títeres, Francia, Alemania, Italia, España, que están mal metidos por Reino Unido y que realmente la única fuerza que hay en Europa contra Rusia está en Reino Unido. Bueno, pues Odessa es un puerto que ha dominado Reino Unido durante los últimos años y Odessa sería una doble victoria para Rusia en el plano geoestratégico. Primero, vengar a los ingleses. Segundo, cerrar el paso de Ucrania al Mar Negro, lo cual ya impediría ese sueño polaco y lituano de esa especie de entremares, de reino entre mares, sueños polacos, de conseguir unificar Lituania, Polonia y hacer con ese trozo de Ucrania una salida también al Mar Negro. Báltico por el norte, Mar Negro por el sur. De manera que para Rusia ese es un objetivo en el tiempo que si no se rinde a tiempo Ucrania, podría alcanzar Rusia. Sin embargo, en los comentarios alguien nos decía, ¡oh, qué tontería! Si Odessa no tiene nada que ver con Rusia. Enteraos muy bien, tragacionistas del mundo, si tiene o no tiene que ver Odessa con Rusia. Con Rusia y con España. Que si yo conozco la historia de Odessa es porque Antonio García Trevijano la explicaba. Odessa es una localidad obviamente muy vinculada con Rusia, pero también, curiosamente, muy vinculada con España. Y es que Odessa fue una ciudad que proyectó y hizo salir adelante un ingeniero español. Documentaos, porque efectivamente ese podría ser el objetivo de Rusia si la OTAN sigue alargando la guerra entre Rusia y Ucrania. Miguel, continuamos. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que es un poco repetitiva de la anterior. Aquí dice que Ucrania puede perder la guerra en la primera mitad del 24. Bueno, esta repite lo anterior. Tácticas de Kiev demuestran que sus tropas ya no están comprometidas con la causa. Dice el artículo que cada vez se conoce que más y más tropas ucranianas se niegan a entrar en el combate con las fuerzas rusas, mientras que los que están en campo de batalla lo que tratan de hacer es de vivir normalmente y evitar ser reclutados. Es decir, cada vez hasta los propios ucranianos les parece todo esto, entre comillas, una pantomima, les están haciendo arriesgar su integridad física, yo creo que en balde. Vamos a ver si al final se produce este hecho, Alberto, de esta rendición o esta victoria de Rusia. Todo el dinero de Estados Unidos y de la OTAN se habrá tirado a la basura y todavía se están negociando nuevos paquetes cuando ya prácticamente todo el mundo empieza a descontar la victoria de Rusia y la rendición de Ucrania. Pero fijaos que el razonamiento de Miguel es absolutamente cierto. El dinero de los europeos se ha tirado para nada. Y el dinero de muchos ciudadanos estadounidenses se ha tirado para nada. Pero para nada. En economía, Miguel y yo sabemos que normalmente el dinero, cuando va hacia algún sitio, tú lo has perdido, pero alguien lo ha ganado. Y en este conflicto también es así. ¿Quién ha ganado en este conflicto todo ese dinero, esas ya centenares de millones, de miles de millones de dólares y euros que se han enviado a Ucrania? Pues sí, hay quien lo ha ganado. Y no están muy lejos de quienes lo han provocado. Yo Porque sé que Miguel, perdón. igual Cartier ha ganado algo. Desde luego, Cartier y las empresas de yates han ganado mucho dinero. Sin embargo, hay otros más en la sombra que han ganado también muchísimo dinero y que lo van a ganar. ¿Quiénes son? BlackRock y Vanguard. ¿Y cuál es el mecanismo? Recordad, cada euro o dólar que se envía a Ucrania, ya sea en metálico, cada vez menos, o en armas, todavía queda ese tráfico, queda a la cuenta de Ucrania. Queda a modo de crédito de guerra. ¿En qué consiste un crédito de guerra? En que una vez que haya terminado la guerra, Ucrania deberá pagar esos créditos de guerra. Pero no se los va a pagar al gobierno estadounidense. Bueno, al gobierno, a la ciudadanía estadounidense, al Estado estadounidense. No, no, no. Se los va a pagar a las compañías estadounidenses en la zona. Las que se hacen con el cereal ucraniano, las que se hacen con cualquier otro tipo de cultivo ucraniano, y las empresas que son primeros accionistas de las compañías de armas que luego tendrán que reponer las armas, no solamente de Ucrania, si es que sigue militarizada Ucrania cuando acabe la guerra, que eso está por ver, pero sobre todo de las compañías, de los países europeos que han enviado su armamento al frente ucraniano. Es decir, que ese dinero que se ha enviado
se va a cobrar, pero no lo vas a cobrar tú, europeo, que has puesto dinero ahí, como tan tontitos somos tú y yo. No, no, ni estadounidense que nos pudiera estar viendo ahora mismo y paga impuestos en Estados Unidos. No, no, lo van a cobrar las oligarquías, las élites que han perpetrado toda esta farsa. Por cierto, quiero hacerle especial hoy, Miguel, a ver si tenemos tiempo, porque cada vez que preparo un pequeño especial, luego vamos mal de tiempo, lo dejo para otro día y ya se me olvida todo lo que quería comentar. Así es que luego os vamos a traer un nuevo especial de un reportaje de investigación que trae de Grayson, que además nos sirve para hacer una idea de cómo esas élites preparan todo lo que hemos vivido en Ucrania durante estos años, y que es muy importante traer hoy, precisamente a raíz de nueva información que ha surgido en torno a Maidán, a cómo se perpetró ese golpe de Estado en Euromaidán. Miguel, seguimos. Venga, vamos a seguir. Venga, pasamos a la siguiente. Al final, conclusión, Alberto, Wall Street gana. Wall Street Exacto, gana en Ucrania. Has exacto. dicho BlackRock, pero bueno, yo supongo que habrá más compañías, porque al final también las de defensa tienen implicaciones, en fin. Sí, sí, sí. Podríamos titular Wall Street se hace con Ucrania o algo así. Bueno, Así la es. siguiente noticia dice, ¿pueden los BRICS alterar el orden mundial? Y es que ya sabes que ha habido 5 nuevas incorporaciones. Incorporaciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Egipto y Etiopía. Ya sabéis que al final Argentina ha dado un paso atrás. Hay otros países esperando para unirse, como ese gran entente que va a poner freno a Occidente, que son Pakistán, Nigeria, Argelia, y se habla de Turquía. Ojo, porque las declaraciones también, no sé si las has visto, Alberto, de Erdogan sobre la comparación de Netanyahu con Hitler, telita, no las he traído porque eran de hace 6 días, que las tenía preparadas para otro día, pero bueno, ya las sacaremos. Y Turquía y Erdogan siguen dando ahí latigazos a Israel. Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y hay una noticia de ayer mismo, formidable, hablando de Erdogan, fíjate, se me ha olvidado traerla, y es la de que Turquía, que controla el estrecho de Bósforo y de Dardanelos, esas entradas al Mar Negro, acaba de prohibir la entrada de un buque inglés al Mar Negro. Y es que, por tratados internacionales, Turquía es la garante del tráfico en esa zona, y Turquía ya dijo en su momento que mientras hubiera o estuvieran en estado de guerra Ucrania y Rusia, se reservaba el derecho de decidir qué buques entraban y cuáles no. Bueno, pues un buque militar inglés ha visto cómo los turcos le han cerrado el paso, intentaba entrar en el Mar Negro, buque militar inglés, y se ha producido un hecho fantástico. Y es que un país OTAN le niega a un buque de otro país OTAN la entrada en una zona de conflicto. Muy bien por Erdogan, que ya sabemos que sí, parece un loco y parece que siempre va a la suya, pero por ahora lo que se ve, acertada o equivocadamente, es que vela por los intereses de Turquía. ¿Nos molestará más o nos molestará menos? Pero a diferencia de los países europeos, Erdogan sí vela por los intereses de Turquía. Miguel, muy buena. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La Por tenemos por cierto, aquí. hablar de los BRICS. Traemos algo del Milei, ¿vale? Porque durante estas semanas, a ver, puede alguien decir, bueno, es que a mí me da igual Milei. Tenemos muchos amigos argentinos a los que sí les interesa, y si les interesa a ellos, nos interesa a nosotros. Pero es que además, Milei nos sirve muy bien para ver cómo se entrelazan las influencias geopolíticas en el mundo en un país concreto que ha dado tal campanada como la que ha dado Milei. Es decir, me voy a casar en gananciales con Estados Unidos y además con Israel. Y es muy interesante observar qué le sucede a esos países, ya sea para bien o para mal. Así es que periódicamente, si no todos los días, con mucha frecuencia, traeremos información sobre Milei, y hoy Miguel nos ha traído noticias al respecto. Miguel, continuamos, perdona. Me ha encantado la frase, Alberto. Me voy a casar en gananciales con Estados Unidos. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísima. Sí, vamos a hablar de Milei. Obviamente, yo creo que Milei no es indiferente a nadie, no solo porque a nuestros amigos argentinos les guste, pero yo creo que podrá gustarte estar en acuerdo, desacuerdo, pero no es indiferente. O sea, se está haciendo uno de los grandes protagonistas a nivel geopolítico y a nivel internacional, porque están todos los noticieros. Pero bueno, os Así traemos es. algo más. Bueno, llegada récord de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos pone a Biden contra las cuerdas. Y es que, unido a esta noticia, os traigo la siguiente, Biden
pide al Supremo quitar el alambre de púas en la frontera de México. Biden que empieza a perder apoyos hasta con los propios demócratas y los miembros de su partido, Alberto. Así es, así es. Y esa noticia es muy importante. ¿Por qué? Estos días atrás se volvía a retomar esa partida presupuestaria que querían enviar tanto a Israel como a Ucrania. Claro, uno se podía preguntar, y vamos a ver, ¿pero qué sentido tiene seguir armando a Ucrania? ¿O qué sentido tiene que Israel, que tiene un dominio total de la zona de Gaza, le sigamos enviando bombas? Bueno, pues los demócratas lo han planteado en el Congreso con una noticia o con una condición metida con calzador dentro de esas partidas. Y es que lo que decían es, bueno, en el mismo paquete que vamos a aprobar la ayuda para Israel, hombre, hay que ayudar a Israel. Vamos a incluir la ayuda para proteger la frontera sur de Estados Unidos. Y también dinero para Ucrania. Estamos hablando de 104.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 iban para Ucrania, creo que eran 16.000 para Israel y el resto para, de algún modo, apuntalar esa frontera de Estados Unidos. Bueno, ya veis el problema de migración que tienen. Aquí yo lo siento por una razón. Digo lo siento porque no es que tengamos en la magia de la bolsa ninguna línea editorial sobre esta u otras noticias. En general, nosotros os hemos explicado siempre. Lo que vamos a intentar es denunciar las mentiras que puedan llevar a morir a inocentes, ya sea por guerras o ya sea simplemente por ataques externos. Pero hay un aspecto muy importante en esta noticia, y es el siguiente. Llevamos muchos años ya oyendo que Estados Unidos tiene que proteger su frontera sur. Y cuando miramos la política inmigratoria de los países europeos, en Europa, vemos que se está dejando entrar a todo el mundo, que esa entrada no se puede corresponder con una compensación económica que suponga que esas personas que vienen a Europa puedan trabajar y de algún modo ganarse la vida y a su vez también contribuir al país de destino, y que hay un problema de seguridad enorme en Europa por esa inmigración descontrolada. Sin embargo, en Estados Unidos hay un aspecto diferente, que cambia mucho la teoría, o por lo menos qué deberíamos hablar de esa inmigración. Porque que sepamos, España no es un país, España concretamente, no es un país que tenga una política colonialista. No la tiene. En los últimos años no la tiene. Hemos sabido en los últimos meses, o hemos vuelto a saber en los últimos meses, que Francia tenía unos intereses en Níger muy poco honrados. Con ese franco CFA en el que los países africanos que estaban dando sus recursos a Francia a un precio baratísimo, tenían su economía hecha unos zorros 50 y 60 años después de estar dando esas materias primas. Sin embargo, España no tenía nada que ver con eso. Y España es uno de los países que estaba recibiendo mucha inmigración que se provocaba con la pobreza de los países africanos de los que se estaban aprovechando, sobre todo Francia. Luego también Inglaterra y Alemania, pero sobre todo Francia. Pero ¿quién es el país del mundo que más se está aprovechando de esa política? Estados Unidos, que pintan las bases estadounidenses en Irak o en Siria, robando el petróleo. Luego, ¿qué derecho tiene moral Estados Unidos de blindar sus fronteras cuando él ha hecho políticas o ha llevado a cabo políticas colonialistas que os voy a contar, amigos hispanoamericanos, durante los últimos 80 años? Esa doctrina Monroe de América para los americanos, ¿qué es lo que ha sido ni más ni menos que esquilmar Hispanoamérica de cabo a rabo? Fijaos hasta qué punto es vergonzosa la actitud de Estados Unidos y el poco decoro que tienen, que hace ya casi un año Biden, para intentar ser simpático, dijo que Hispanoamérica no era su patio trasero, era su patio delantero. Eso es lo que dijo Biden. Y ahora queréis proteger vuestra frontera cuando habéis estado empobreciendo a los países al sur del Río Grande. Pues, amigos, yo puedo entender que España quiera proteger sus fronteras, y no es porque sea mi país, al que he criticado en muchas decisiones políticas en el último año miles de veces, sino porque en concreto España no es un país que esté contribuyendo a la pobreza en el mundo, por lo menos de una manera importante. Seguro que nos sabéis poner en comentarios alguna razón por la que sí, y estaremos encantados de leerlo.
Pero desde luego lo que nadie nos podrá negar es que Estados Unidos está forjando su riqueza a costa del empobrecimiento de los demás. Con lo cual yo, en ese aspecto, amigos, no estoy de acuerdo con quienes piden que la frontera estadounidense en el sur se blinde de la entrada de hispanoamericanos. Bien, seguimos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, nos vamos a Israel, y es que el Supremo da marcha atrás. ¿Os acordáis lo comentamos aquí en La Magia, las polémicas decisiones al respecto de determinadas circunstancias que habían desencadenado probablemente en un aumento de la tensión previa a los ataques del 7 de octubre? Bueno, pues Netanyahu sufre el revés del Supremo y dice: el gobierno ultraderechista utiliza la ofensiva en Gaza para criticar el fallo del alto tribunal contra una reforma que pretendía debilitar el poder judicial y que había fracturado a la sociedad israelí. Alberto, me parece una noticia muy importante que le pongan límites en su propio país a Netanyahu y a la coalición. Formidable. Cuando se produjeron los ataques de Hamas y fuimos poco a poco viendo hasta qué punto la actitud y la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes eran sospechosas de que Netanyahu estaba especialmente interesado en que se produjeran esos ataques para generar una situación bélica que le permitiera estar en el poder, pues explicábamos los antecedentes que evidenciaban un gran descontento de la población israelí con respecto a Netanyahu, que era precisamente ese descontento lo que llevaba a Netanyahu a estar interesado en los ataques de Hamas. Os explicábamos que Netanyahu había estado durante los meses anteriores para evitar que la Corte Suprema israelí le condenara por los numerosos casos de corrupción que estaban procesando, por los que le estaban procesando, intentaba cambiar la fórmula de elección de los miembros del Poder Judicial israelí. De manera que fueran los partidos políticos los que, introduciendo sus tentáculos en la judicatura, fueran los que juzgaran a los propios políticos. La excusa que utilizaba es la misma que se utiliza en Occidente para esa aberración. Y es que si los jueces del Supremo están elegidos por los partidos, hombre, va a ser la voluntad popular la que elija a los jueces del Supremo, porque se verán representados por los partidos políticos. Eso es una falsedad. Eso es una merma de la separación de poderes, o una eliminación de la separación de poderes, mejor dicho. Los jueces tienen que ser siempre imparciales, y actualmente en Israel sí lo son. Eso implica que los jueces van a poder juzgar a cualquier político de manera independiente. Y si Netanyahu es un corrupto, puede acabar condenado por corrupción, cosa que es un problema para Netanyahu. La mentira que Netanyahu intenta implementar es la de, no, si elegimos nosotros a los jueces del Supremo, pues lógicamente será muy democrático, porque lo hemos elegido entre los partidos a los que ha votado la ciudadanía. No. Separación de poderes implica que tú no puedes tocar de ninguna manera a la justicia. Y alguien dirá, pero bueno, pero si en España eso es una aberración. Efectivamente, en España no hay separación de poderes porque los jueces son elegidos por un organismo, Consejo General del Poder Judicial, que a su vez está sus vocales elegidos por los partidos políticos, en este caso los españoles. Es decir, cero independencia judicial. De manera que cuando hay que juzgar a un presidente, antes se recolocan los jueces del Tribunal Supremo, se colocan justo, los elige el Consejo General del Poder Judicial, donde están los partidos, y esos jueces del Tribunal Supremo que han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, o casualidad, dictan siempre las sentencias que le interesan al poder político. Eso era lo que quería Netanyahu en Israel. Y eso es lo que ahora se ha frustrado. Por cierto, ese intento fue el que llevó a las masivas manifestaciones contra Netanyahu justo meses antes de los ataques de Hamas, que también le han venido a Netanyahu para continuar en el poder. Veremos, porque se le complica la permanencia. Miguel nos trae varias noticias al respecto, una vez que ha salido este revés, se ha conocido este revés a los intentos de Netanyahu. Miguel, seguimos. Sí, vamos a pasar a la siguiente, que tiene relación, porque dice: la posguerra de Gaza y la fallida reforma judicial tensionan la coalición de gobierno de Netanyahu. Ya veis que se va resquebrajando esa coalición de gobierno, cada vez está más debilitado. Y fijaos la noticia, yo aquí quiero hacer una parada. Estados Unidos y la Unión Europea presionan al primer ministro israelí para que la Autoridad Nacional Palestina gestione el territorio tras el conflicto. Los ultraortodoxos y ultranacionalistas vigilan al líder conservador y reclaman una franja ocupada y nuevos asentamientos. ¿Vosotros os creéis realmente
¿Que hay presiones? Si al final Israel y Estados Unidos es lo mismo. Así es. No es todo Solamente, no es toda una patraña, Alberto, para que al final parezca que es Israel el que no quiere que gestione la Autoridad Nacional Palestina el territorio y digan qué malo es Netanyahu, qué malo es Israel, pero al final los intereses de Estados Unidos e Israel van indisolublemente unidos. Esa es mi opinión, al menos, Alberto. totalmente cierto, es como dices. De hecho, fijaos, es algo lamentable y que veremos en una noticia posterior hoy también. Lamentable que llegado el caso, fijaos, porque esto siempre sucede igual, ¿eh? Llegado el caso siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que Netanyahu probablemente pueda ser condenado por esos delitos de corrupción que tiene pendientes. Que Netanyahu ha llevado a cabo como figura política las masacres en Gaza. Continúan las masacres en Gaza. ¿Cómo se soluciona esto? A la manera de Estados Unidos. Y es, se llega a un acuerdo con la judicatura y con los demás partidos políticos israelíes para que Netanyahu dimita y salga del poder y que se vaya a vivir a Estados Unidos, fuera del alcance de la justicia israelí, ya sea porque las condenas no vayan a ser lo suficientemente graves como para que se hable mucho más del asunto, más que un año o dos más, mientras Netanyahu ya disfruta de su retiro dorado junto a su hijo, ese hijo que teniendo que ir a luchar con las fuerzas israelíes se ha librado por estar en Florida mientras sigue lanzando dardos políticos desde allí. Esa es la hipocresía de Netanyahu. Bueno, pues lo normal es que probablemente, como ya es Netanyahu una figura totalmente quemada, le haya venido formidablemente a Estados Unidos que los ataques de Hamas se produzcan cuando esa figura totalmente quemada políticamente siga en el poder. Para que sea esa figura totalmente quemada la que adopte decisiones de absoluto genocidio contra la población de Gaza, que sean muy criticables, pero la figura luego dimite, se va a vivir a Estados Unidos su retiro dorado y oye, fíjate, qué malo era Netanyahu, ¿eh? Pero los efectos de las acciones de Netanyahu quedan consolidados. Es decir, Israel no se retira de Gaza y dice, uy, hay que construir a esta gente de nuevo las casas que les hemos derribado, que fue Netanyahu, aquel capullo que era corrupto. No, eso se queda como está. Israel en la zona, todos los gazatíes que no matemos habrán sido expulsados y Netanyahu en Estados Unidos. Esa es la técnica de Estados Unidos para conseguir sus fines. Estados Unidos, no Israel, Estados Unidos. Y ya veréis cómo el final de la historia no es muy diferente a como os lo estamos planteando aquí. Ya lo veréis. Como al final os dará la sensación de que era una figura que iban a eliminar políticamente, pero que los efectos de lo que hizo esa figura continúan funcionando y siendo válidos, aunque se haya ido Netanyahu del poder. Miguel, si querías decir algo. No, solamente quiero decir que la siguiente noticia nos dice que solamente el 15% de los israelíes quiere a Netanyahu como primer ministro luego de la guerra. Menos del 20% de los ciudadanos considera que el primer ministro debe permanecer en el cargo. Fijaos que es que tiene hasta su propia ciudadanía en contra de que continúe en el poder. Así es. Y Pero de ¿cuándo hecho, se irá, Alberto? Cuando quiera Estados Unidos. Exacto. Llegará un momento en el que Estados Unidos le diga, bueno, tú ya has hecho tu trabajo, ahora hay que avanzar en la resolución del conflicto de tus cargos políticos, corrupción y todo eso, y se llegará a un acuerdo en el que muy probablemente Netanyahu, ya sea porque se le mantiene en Israel fuera de la vida política o ya sea porque se exilia a Estados Unidos, esa va a ser la más probable salida. Netanyahu queda fuera del foco, pero sus efectos quedan vigentes, que es la estrategia de Estados Unidos siempre. Y luego os traeremos un ejemplo en el que se demuestra eso, y es un ejemplo que hemos vivido en los últimos años. Miguel, muy Bueno, bien. pues vamos con el tema de Israel y dice el líder de Hamas, dice Hamas nunca será vencido, afirma el jefe del grupo palestino tras el asesinato y la confirmación de la muerte del número 2 de Hamas en el día de ayer. No os olvidéis que os habíamos comentado en la magia que Hamas no es solamente una organización, sino que es una forma y una manera de entender un poco y una cultura, una forma de entender Palestina y una manera de sentir. No solamente es una organización propiamente dicha, esto lo hemos comentado
por activa y por pasiva en varios programas, Alberto, y hay que entender un poco, no quedarse en el tragacionismo puro de los telediarios, pues bueno, esta forma de entender. Por cierto, Alberto, antes de comentar esta noticia, luego recuérdame, tenemos que hacer un comentario de Nochevieja y de las campanadas de las distintas cadenas y cómo el tragacionismo llega también a las campanadas. Yo personalmente me negué a ver la primera porque me parece que colocar a Jenny Hermoso al frente de las campanadas no tiene mucho sentido. Voy a dejarlo ahí, no quiero polemizar, pero es que viendo Antena 3, que vi a Pedroche y a Chicote, no sé tú dónde lo verías, y bueno, las viste, o las viste, tenía que haber visto a Ibai, porque realmente como estamos en YouTube, voy a empezar a ver cosas por YouTube también de esas que se hacen, pero bueno, la familia ya está. Y recuerda las campanadas, si en la 1 había feminismo, en la 3 el mensaje de Pedroche, como había sido madre, es un reconocimiento a las madres. Y yo tenía a mi madre a mano derecha y a mi padre a la izquierda. Yo decía, y los padres no cuentan, los padres no cuentan. Los padres, como son hombres, parece que no cuentan y solo tienen que ser las madres, que ojo, que las madres son intocables, pero. Y luego había otro mensaje, el de Greenpeace. Esto Antena 3, Alberto. Madre O mía, sea, era el están primer completos. mensaje, Greenpeace, y segundo mensaje, madres. Los padres no, que los padres, como son hombres, no hay que reconocerles nada. Pues bueno, yo ahí lo dejo. Perdona que haga esta pequeña. No es una crítica, es un comentario. Algunos me diréis que no estáis de acuerdo, pero bueno, yo digo lo que pienso, que para eso estamos en nuestro canal. Sí, no. Y de hecho, bueno, yo no vi nada de eso. No vi nada de eso porque le tengo manía a todas esas. En el momento en el que tú ya me dijiste que salía Jenny Hermoso en la primera, dije, fuera. Me pongo la 2, veo música clásica, bueno, clásica no, música de esta de retro con mi madre y alarma en el móvil y a un minuto antes de las campanadas nos ponemos a ver las campanadas y otra vez vuelta a seguir viendo música. Nada más. Y a raíz del comentario tuyo, si no lo habría visto. Pero ya veo Jenny que... Hermoso, que se rumorea, Alberto, que ha cobrado 30.000 euros por 10 minutos de campanadas. Es un buen trade, ¿eh? Bueno, me da igual. Si eso ya como tiramos el dinero en cualquier bobada, pues ya me da lo mismo. Pero sí que realmente es lamentable. Que empiezo hasta a pensar ya empiezo a pensar en complot con Rubiales, que su comportamiento fue denigrante, la verdad, pero ya es que después de esto, el que dé las campanadas, el que, venga, puestecito, trabajito, no sé, me suena todo tan mal que bueno, en fin. Bueno, reflexión. Han conseguido más el desagrado que la satisfacción que sentimos cuando ganaron el Mundial. Joder, que dices, qué maravilla. Bueno, pues nos duró unos minutos. Lo que empezaron con la matraca de lo de Rubiales. Es una pena, porque algo que se podría haber disfrutado durante meses, pues nada, nos duró, ya os digo, pues la hora y pico que tardó en darle el beso a Rubiales y lo que empezaron los medios a dar la matraca con el asunto del beso de Rubiales. Bueno, sí. sin más, pasamos a la siguiente noticia. No, espera, no pases, déjamela. Fijaos, Miguel os ha explicado que Hamás, pues lógicamente es ese grupo armado que dice su líder que nunca será vencido. Hay que recordar que Hamás es muchas cosas, lo que nos decía Miguel, ¿no? Para algunos palestinos una forma de vida, pero sobre todo Hamás, no lo olvidemos, es la única alternativa que encuentran muchos palestinos a una muerte segura. Es decir, me vais a matar. Habéis matado este año, hasta los ataques de Hamás, había matado Israel 265 palestinos así, gratis, porque sí. Porque hay que matar palestinos. A ver si algún día revientan, nos atacan y así tenemos la excusa para dejarles sin territorio. Y 400 en Cisjordania, que no pinta nada en la historia, porque Cisjordania no está jamás. Está la Autoridad Nacional Palestina, pero también hay que matarlos por parte de Israel. Bueno, pues jamás es la única salida que encuentran muchos palestinos a esa muerte segura. Con lo cual, ahí esas declaraciones del líder de Hamás cobran sentido. Porque no es que Hamás sea una hidra, y es verdad que lo es, esa hidra a la que le cortas un brazo y salen 3 o 4 más. Es que es inevitable que sea eso. Porque al propio Israel le interesa que sea eso. Que sea un grupo armado que justifique todas las tropelías que Israel quiera llevar a cabo en esa zona para apropiarse del territorio.
De manera que muchas veces cuando escuchamos al líder de Hamas hablar, yo no sé si exactamente no está hablando Israel por boca de ese hombre. Morirá el 2, el 3 y el 4. Pero ¿por qué el número 1 está en Qatar? País que financia a Hamas y tiene unas magníficas relaciones con Israel, lo cual es contradictorio. Deberíamos pensarlo. Miguel, muy bueno. Bueno, vamos a la siguiente, que dice que la fuerza provisional de la ONU en el Líbano pide moderación. Yo he querido sacarlo, se lo comentaba Alberto, dice, seguimos implorando a todas las partes que cesen el fuego y a cualquier interlocutor con influencia que inste a la moderación. La fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano está profundamente preocupada por cualquier potencial de escalada. Y yo digo, Sí, pero ¿a quién se lo pide? Pero si solamente hay unos que están tirando bombas y matando niños y mujeres y ancianos. Pero ¿qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo Hamas? Pero si no tienen infraestructura para hacer algo más que no sea defenderse. Es verdad, llevaron a cabo el ataque del 7 de octubre. Pero ahora, Alberto, es que claro, temen que el Líbano entre, temen que Irán entre, pero mientras están consintiendo que barran prácticamente toda Gaza. En fin, lamentable. toda Gaza y que cómo serán los ataques de Israel contra el Líbano. Recordad que el Líbano es la frontera norte de Israel, para que ya la ONU diga, oye, esto un poquito de moderación. Alguien dirá, es que es Hezbollah. Hezbollah es Líbano. Bueno, fuerzas independientes dentro del Líbano, que ahí están los chicos los chicos que estaban en Centroáfrica, recordad, bueno, en Centroáfrica, en el Sahel, esos chicos que ayudan a los, claro, no podemos decir el nombre, porque YouTube nos desmonetiza, nos deja el vídeo sin relevancia. Bueno, pues Hezbollah está combatiendo a Israel en el Líbano. ¿Cómo no serán los ataques de Israel para que aparezca esta noticia dicha por The Jerusalem Post? Pero atentos a la siguiente que nos trae Miguel, porque nos va a dar una idea de qué pasa exactamente. Es decir, que la ONU dice, ay chicos, no os matéis. ¿Quién está matando a quién? Miguel, saca la siguiente, que la que traes es muy buena. Vamos a la siguiente. Macron le dijo al ministro israelí Gantz que es necesario evitar una escalada. ¿Especialmente dónde? Especialmente en el Líbano. Macron añadió en una conversación telefónica, Francia seguirá transmitiendo estos mensajes a todos los actores relevantes, directa o indirectamente en la región. La conversación se produjo después de que Israel asesinara al líder de Hamas, al número 2. Reiteró su llamamiento al alto el fuego. Ahora resulta que el alto el fuego es lo que están pidiendo todos. Cuando aquí a Sánchez le han puesto, bueno, a parir por todos los sitios porque fue el primero que realmente dijo que era necesario un alto el fuego. Pero bueno. Absolutamente, absolutamente. Totalmente de acuerdo con lo que dices. No es que pedimos a las partes moderación. No. Es Israel quien está evitando la moderación. Cualquier consecuencia que se produzca de esos bombardeos es culpa de Israel, es culpa de las partes. Es culpa de la hipocresía europea, que no vota a favor con Estados Unidos de un alto el fuego. Hipocresía pura. Miguel, muy buena. Siguiente, y nos vamos a Argentina. Bueno, Milei que se ha cargado a 22 generales vía decreto, renueva la cúpula del ejército de Argentina y purga a 22 generales vía decreto. Yo leí ayer entero todo el comunicado que hizo Alberto, vamos, lo escuchaba, lo veía en imágenes, todo el comunicado llamando la atención sobre la necesidad de que se aprobaran todas sus reformas, etcétera. Bueno, no sé qué opinión tienes tú. La verdad es que hay opiniones de todo tipo. En las imágenes sale gente que dice que no puede ni comer, luego sale otra gente que realmente ya puede comprar cosas en dólares en Argentina, lo cual parece ser que está siendo bienvenido. Desde luego, medidas se está tomando por doquier. Luego veremos si tienen resultado o no. Sí, hay hay un gran error con respecto a Milei, y os lo hemos explicado aquí, y era juzgarle en función de ideologías. Hoy en día, el criterio que utiliza el señor Jalife a la hora de dividir gestiones políticas, que ya no es izquierda y derecha, sino si es soberanista o es entreguista, por así decirlo, es decir, es globalista, globalitarista, es el criterio adecuado a la hora de
valorar si Milei adopta unas medidas más beneficiosas en el tiempo a Argentina o no. No hay otra. Y estas semanas hemos visto 2 medidas de Milei que son muy relevantes. Yo, como estoy muy espeso, este es el primer programa del año, estoy recordando todo lo que he ido viendo durante estas semanas, pero se me ha olvidado buscar las noticias. Una de ellas, ¿cuál ha sido? ¿Recordáis que Milei denunciaba todo el rollo de la religión calentológica? ¿Recordáis? Bueno, pues una de las primeras medidas de Argentina al entrar Milei en el poder es mantenerse dentro de ¿dónde? De los acuerdos del Tratado de París. Es decir, limitaciones de emisiones, eso es lo que te dicen. En realidad no es más que la estrategia de Estados Unidos para impedir que los países desarrollados salgan adelante. Perdón, los países menos desarrollados salgan adelante. Ahora nosotros ya hemos contaminado el mundo completamente, si es que es cierto que son las emisiones las causantes de ese teórico cambio, no voy a utilizar las palabras clave, pero Milei te había dicho durante todos estos meses en pre-campaña que, hombre, que todo eso es una farsa. Bueno, pues Milei continúa. Y otra medida que ha sido también muy importante y que nos da a ver cuál es el talante de Milei real, no ese de las ideologías previas, porque Milei te podía decir antes de las elecciones que iba a cerrar el Banco Central, cosa que ya os adelantamos aquí que eso sí que no era muy viable. Pero bueno, lo decía. Te podía decir que los chinos eran muy malos o que los brasileños, cosa que os comentábamos aquí, no hagáis mucho caso. Ya veremos cuando gobierne qué medidas adopta, porque al fin y al cabo las relaciones comerciales con China y Brasil son preferentes hoy en día para Argentina, con lo cual seguramente cuando salga elegido dirá, pelillos a la mar, se me fue la pinza, vamos a seguir llevándonos bien. Pero otra de las cosas que decía era algo que ya conocemos muy bien en España, y a lo que ha hecho antes referencia Miguel con las campanadas. Todo el rollo LGTBI, todo esto de la violencia de género, toda esta historia, que obviamente hay que erradicar, pero no a costa de demonizar a los hombres. Ahora solo existen las madres, ya no existen los padres. Bueno, pues, ¿sabéis la semana pasada cuando dijo que iba a terminar con 7.000 cargos elegidos a dedo por parte del anterior gobierno? ¿Sabéis cuáles eran las excepciones? Sí, dijeron que las excepciones eran las que marcara la ley. ¿Sabes cuáles son las excepciones? Esas que genéricamente se incluyen en las marcadas por la ley. Pues sí, amigos. Todos los cargos que tengan que ver con el rollo LGTBI, plan, esos no van a ser retirados. Esos cargos continúan. Es decir, que Milei se está comiendo con patatas todo lo que dijo. Y si el comerse con patatas significa que te estás comiendo justo lo que le interesa a la Agenda 2030 globalitarista, significa, amigos, que este tío es realmente un bluff, pero no porque fuera de extrema derecha, como te contaban a ti antes de la investidura. No, no, no. Sino porque cuando ya se lo ha investido, te ha demostrado que efectivamente era un bluff. ¿Cómo? No voy a entrar en los BRICS. Bueno, eso se puede respetar. No vas a entrar en los BRICS. No coincide con tu política económica futura. Vale, bien, lo entendemos. Pero voy a entrar en la OCDE, que eso es agenda globalitarista en vena. Ahí es donde ya estás dando claramente cuál es tu talante y cuál es el futuro de Argentina. No estás diciendo, porque podías privatizar el país, entre comillas, con unas condiciones adecuadas para quien va a tomar el control de tal o cual servicio prioritario en Argentina. No, si la privatización en sí no es un entreguismo tal cual. Lo que os contaba la gente de extrema derecha, va a vender el país, no, va a regalar el país. No, tú puedes hacer privatizaciones que sigan bajo el control del gobierno y en el que haya un beneficio para quien adopta ese servicio y quien el Estado argentino vigile las condiciones de esa privatización. Es un engaño cuando te están diciendo, si va a privatizar tal servicio, esto es que va a ir en contra de Argentina. No, 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 no. Depende de cómo lo hagas. Y eso os lo decíamos aquí. Ahora bien, si cuando ya entras en el poder estás adoptando decisiones de entreguismo puro y duro, Agenda 2030 en vena, esas 3 decisiones de las que os hemos hablado son Agenda 2030 en vena, Acuerdo de París, LGTBI
OCDE, un bluff. Ahí es donde se ve que es un bluff. No en todo lo que os han estado contando esas tonterías de ¡oh, que viene la extrema derecha! Chorradas. Eso es de gente que no entiende de política. Las acciones de poder son muy distintas y en los criterios para juzgar esas acciones de poder son muy diferentes a los que hoy en día te cuentan en el telediario. Lo comentábamos Rubén Gisbert y yo, y lo comentaba también con Ariel Umpierre. Las decisiones concretas que adoptes son las que te van a marcar si es o no es un bluff, y lo es, clarísimamente. Miguel. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, la compañía Maersk danesa planea volver a la ruta del Mar Rojo tras el ataque Houthi. Ha habido distintos ataques y se han planteado replegar 17 barcos con contenedores, pero están planteando itinerarios alternativos y volver en un futuro a las rutas por el Mar Rojo tras la intervención de helicópteros estadounidenses una vez que se produjo dicho ataque, Alberto. Así es. Y ojo, porque os vamos a adelantar un factor que todavía no está en la mesa, pero va a estarlo. Estos días atrás, recordad, los hutíes en su momento amenazaban que cualquier buque con vínculos con Israel era su objetivo mientras la situación humanitaria continuara siendo como era en Gaza. Bien, estos días atrás, Maersk ha denunciado que uno de sus buques había sido atacado. Los daños que se ha provocado a ese buque han sido menores. El buque ha llegado sin mayor problema a su destino. Pero Maersk dice, anda, voy a dejar de navegar en el Mar Rojo durante 48 horas por lo menos, por el problema de los seguros. Bueno, se ha armado la de San Quintín, en Occidente. ¡Oh! Los hutíes bloquean el tráfico en el Mar Rojo, ¡oh, hay que ir a por ellos! Tal. No. Ha sido un ataque aislado, fuera de los intereses de Israel, uno aislado, y ya todo se ha normalizado. Pero queda un cabo suelto que está por aparecer, y ya lo veréis. Si se normaliza de nuevo la situación en el Mar Rojo y en un momento determinado interesa a Estados Unidos la permanencia en la zona con sus buques en el Mar Rojo, ¿qué es lo que va a aparecer en el escenario? Un ataque de falsa bandera. Os lo vamos ya anunciando. Ya lo veréis. Se va a producir en la zona un ataque de falsa bandera que se le va a asignar a los hutíes y que va a justificar una mayor permanencia de Estados Unidos en la zona y un mayor control de la zona y sobre todo la implicación de otros países en esa coalición a la que por ahora le han dicho que no, muchos países. Ya lo veréis. Es lo mismo que va a pasar en muchos países europeos con respecto al conflicto de Gaza. Y es que, así como quien no quiere la cosa, veremos cómo seguramente comienzan a aparecer atentados en Europa que justifiquen que los países apoyen a Israel con mayor determinación. Ahora veréis. Estos han sido los palestinos. ¿Qué está pasando en Europa? Que cada vez hay más opinión pública en contra de Israel. ¿Cómo se va a intentar aplacar esa opinión pública? ¿Veis? Atentados de palestinos. Que van a coger a un perejil, como llaman en Argentina, seguramente lo van a matar antes de detenerlo, y este ha sido el que realizó tal atentado o tal acción. Ya veréis. Mientras veáis todo pacificado, esperaos lo peor. Y lo peor va en ese sentido. Miguel, muy importante. Bueno, elecciones en Serbia. ¿Cuándo fueron? El domingo 17 de diciembre. ¿Qué hay? Rumores de irregularidades. ¿Quién gana? El Partido Progresista Serbio. Y el partido de la oposición de centro-izquierda, pues parece ser que plantea que ha habido irregularidades, compras de votos, en fin. ¿Qué es lo que ha pasado, Alberto? Que ha habido protestas desde el lunes 25 de diciembre. Estamos viendo manifestaciones en Serbia por esas posibles irregularidades. De todos los comicios electorales parece que hay irregularidades. Es tremendo, ¿eh? Sí, parece que hay irregularidades, sobre todo cuando ganan los que no nos interesan. Y es que de las noticias que hemos visto durante los días de la segunda quincena de diciembre, de todas, mucho más importante todavía que el ataque a Belgorod por parte de Ucrania, la más importante es esta. Hasta tal punto es importante que os he preparado yo. Miguel, me vas a disculpar, es que llevamos 55 minutos de vídeo. ¿Qué te parece si meto yo mañana todo el estudio? Estudio no. Todo lo que explica lo que hay detrás de esta noticia. Porque es importantísimo. Me parece. Podemos emplazar a nuestros amigos magos a que mañana esta noticia la explicamos en concreto.
Si quieres explicarla ahora como tú veas, pero... Son por lo menos, es que es muy importante porque es un material brutal el que traigo. Brutal. Porque Arrancamos mañana con ello. se han producido novedades ciertas novedades en el caso de Euromaidán. Recordad, y esto de Serbia huele mucho a Euromaidán. Pero ya os vamos a adelantar algo que os traía, pero que no voy a pasar de ahí. Fijaos, os voy a traer una de las noticias, te la voy a compartir. A ver, el presidente, sí. A ver, vamos a aceptar las cookies. Miguel, te voy a compartir una página que nos va a dar pie a las novedades que hay en Euromaidán. Y es que el presidente serbio, el que ha ganado las elecciones, recordad que el portavoz del gobierno ruso explicó que lo que se estaba intentando por parte de Occidente con esas manifestaciones en Serbia, en esas elecciones que gana el prorruso Alexander Vučić, decía Dmitry Peskov, decía que había un intento de un nuevo Euromaidán. Y el presidente, el ganador de las elecciones, acusa a Occidente de incitar a la calle y asegura que en Serbia no habrá otro Maidán. Miles de opositores serbios se manifestaron en contra de los resultados de las elecciones, que es lo que nos ha traído Miguel. No habrá un Maidán en Serbia. Esa es la frase que más repite el gobierno de Belgrado. Pues aquí, amigos, ojo, porque hay mucha tela que cortar y, como no hay tiempo, la iremos cortando mañana. Si tienes a ver, Miguel, lo dejamos para mañana porque es que es imposible que lo pueda desarrollar eso correctamente para que veáis la hipocresía de Occidente y lo que más probablemente hay detrás de esa denuncia por parte del gobierno serbio de intentar incitar a la población a otro nuevo Maidán. Miguel, ¿te parece que mañana lo comentemos? Venga, sí, mañana están preparados los magos para el tema. Es que hay novedades, ¿eh? No es esto lo que os traemos. Lo que os traemos es novedades al respecto de Maidán. Y además un trabajito que me he hecho yo buceando en vídeos de hace 9 años para que veáis la hipocresía de Occidente en estas situaciones. Y son vídeos de la BBC, no vídeos que nosotros nos hemos inventado, aquel de Oliver Stone que muy honradamente nos trajo sobre lo que había pasado realmente en Maidán, que ese que lo han prohibido en muchos canales. Bueno, pues hay vídeos de la BBC explicando cosas que ha salido noticias nuevas hace un mes, os las traeremos mañana. Bien, vamos. Bueno, si os ha gustado el contenido, nos dejáis un buen like y si queréis, pues os podéis suscribir también. Aquí abajo a la derecha tenéis un icono, os podéis suscribir al canal, que nos vendrá fenomenal. Venga, vamos con la parte macro. Venga. Que la tengo por aquí. Si puedes descomparte esa parte que tienes, Albert, genial. Venga, empezamos con el tema macroeconómico. Bueno, ¿qué pasó ayer en Wall Street, Alberto? Pues ese nivel de sobrecompra que había tan brutal y esa avaricia de subimos y subimos y subimos, se vino abajo. Tampoco fue un mega desplome como he visto en algunos medios, porque el Dow Jones consiguió cerrar prácticamente plano, incluso creo que ligerísimamente positivo, si no me equivoco. El Nasdaq sí, el Nasdaq sufrió un poco más, pero ya os habíamos comentado, os habíamos alertado de que hay que estar en una situación un poquito de mayor liquidez. Os traemos una estadística que es oro puro. Luego la vamos a traer, yo se la he estado enseñando a Alberto y me parece que os va a encantar. Bueno, agenda, ¿qué tenemos? Importante. Hoy, actas de reunión del FONC. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de la Reserva Federal y Jerome Powell a las 8. Importantísimo también el dato de PMI manufacturero que vamos a conocer hoy a las 4 de la tarde. Mañana jueves, ¿qué hay? IPC alemán, siguen bajando los precios, previsión 0,2. La encuesta de ADP sobre el empleo no agrícola, dato esta semana importantísimo de empleo, 113.000, últimamente ha salido bastante bien. Peticiones de subsidio mañana 2:30, PMI de servicios 4 menos cuarto, inventarios de crudo a las 5 de la tarde. Pero el plato fuerte viene el viernes, 2:30, nóminas no agrícolas, previsión de 163.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo 2:30 también, que se estima que salga en 3,8%, una décima más del dato anterior, la tasa de desempleo en Estados Unidos. A las 4 de la tarde, importante, pero un poquito menos, el PMI no manufacturero. Por lo tanto, muy atentos a estos datos empresariales, a estos datos macro que son
muy relevantes esta semana. ¿Qué tenemos en cuanto a campaña de resultados? Bueno, la campaña de resultados oficialmente potente empieza a partir del viernes próximo, día 14, si no me equivoco, con los bancos. ¿Vale? No, 14, no recuerdo el día que es. Bueno, este viernes no, el siguiente. Esta semana que tenemos Walgreens Boots el jueves, tenemos Lamb Weston, ya sabéis, las patatas, también el jueves antes de apertura. Tenemos esa empresa de snacks que tanto gustan a los americanos, Conagra Brands, ¿vale? Antes se llamaba Conagra Foods. Y tenemos una compañía que a mí me gusta especialmente que se llama Simply Good Foods, ¿vale? Esto el jueves antes de apertura. El viernes tenemos compañía de bebidas muy importante, Constellation Brands, ya sabéis, bebidas espirituosas, todo esto que soléis beber o solemos beber en Navidades. En cuanto a resultados, Alberto. Muy bien. La deuda de Estados Unidos que continúa ascendiendo. Fíjate, 1 billón ha subido en 15 semanas. Fíjate lo que representa la deuda respecto al PIB. En 1974 representaba el 31% del PIB la deuda americana. Ahora ya está en el 123% del PIB. Madre mía. Y parece que esto, como va a seguir aumentando y nadie va a acabar pagando todo esto, ¿no? Esa es la Madre historia. mía. Qué locura. Bueno, un repaso a los mejores y peores sectores del 2023. Fijaos, me parece interesante. Tecnología, gran ganador. ¿Y quién está al frente? Nvidia, 279%. Lo ha hecho muy bien el sector Communication Services, Meta, 194%. Travel Services, yo aquí destacaría Booking, aunque aquí han puesto en esta diapositiva Royal Caribbean, que ha subido un 160%. Asset Management, tus amigos de Blackstone, más 83%, aunque yo destacaría Ares Management en este caso, que también pues lo ha hecho muy bien. Industrial Subsectors, Eli Lilly, con toda esa pastilla de la obesidad, 96%, uno de los grandes ganadores. También lo ha hecho bien Novo Nordisk. Los perdedores, Utilities, Nextera, ojo que esta es una gran compañía, yo vuelvo a insistir, para mí Utilities, uno de mis sectores, en la cartera modelo tenemos 2 valores de Utilities este año que ya he mandado a mi gente. Consumo defensivo, Dollar General, 44 de caída, lo ha hecho fatal. Tampoco es una mala compañía, pero mal año. Todo el tema de vacunas, etcétera. Moderna, menos 45. Ya os hemos dicho que tanto Moderna como Pfizer, de las peores performances en el año. Dentro del sector oil y gas, Devon Energy, caída menos 22%. Y dentro de la agricultura, FMC, que ha caído un 48%. Importante, Alberto, si quieres me paras. ¿Qué hará la Fed con los tipos en 2024? Estas son las previsiones de los gurús o de las grandes corporaciones americanas. Bien, primer recorte. Bank of America, marzo, 100 puntos básicos. Yo creo que en marzo va a haber recorte. No sé si de esta cuantía, pero sí ha puesto con los chicos de Bank of America. Barclays dice que en junio. Citigroup en julio. Deutsche Bank en junio. Evercore junio. Goldman Sachs dice que en marzo. HSBC junio. Jefferies en marzo. JP Morgan, Morgan Stanley junio. Luego tenemos Nomura junio. Y UBS dice que también marzo. Wells Fargo en junio. Bueno, después de ver lo que hizo Wells Fargo con Lululemon, pues tened por seguro que en junio no va. Por cierto, amigos, ponednos en comentarios cuándo creéis que va a ser esa bajada de tipos. Yo, Miguel, creo que va a ser en marzo. No sé cuándo crees tú que va a ser. ¿Qué es tu opinión? ¿Tú crees que en mayo? En marzo. Creo Marzo. que en marzo. Yo también marzo, pero no 100 puntos básicos. Yo diría que 50 puntos básicos. Sí, Que yo también lo realmente, creo. además, si te das cuenta, todas las apuestas que están en marzo, vamos a analizarlas de nuevo, esto me encanta, no hay ninguna de recorte. Bueno, no, miento, estamos haciéndolo mal. Este recorte es para todo 2024. Vamos a apostar, yo voy a decir que en marzo 25 puntos básicos de bajada. ¿Vale? Y yo creo que esta es tu misma opinión, Alberto. ¿25 solo? Yo creo que 50. Porque... Para marzo. Este es el conjunto del año, ¿eh? Este es el recorte del conjunto del año en Sí, puntos pero yo básicos. creo que querrán calentar el mercado en esa época. Creo que lo calientan después de que ya nos han preparado para bajada. Creo que conseguirían un efecto mayor en las bolsas si la bajada fuera más fuerte de 25 puntos. Creo, ¿eh? Pero bueno, sí.
Sí, sí. Pero mi opinión es que van a tener cierto miedo a que haya un repunte del petróleo y de la inflación y van a ser un poco moderados. O sea, sí Ajá, que apuesto que la bajada va a ser pronto, pero en una cuantía baja, no muy alta. muy bien. Una bajada de 50 básicos en marzo es una apuesta agresiva. Se tendrían que pensar mucho las cosas, pero Sí, ahí sí. está. O sea, vamos a verlo, el tiempo nos va a determinar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Bueno, Morgan Stanley, que predice que el beneficio por acción in per share del SP500 va a aumentar a $229 en 2024 y a 266 en 25. Esta predicción indica el potencial de expansión. Bien, esto está bien. Evidentemente, los beneficios por acción del SP van aumentando conforme pasa el tiempo y esta es una previsión. Sin más, os la he querido traer para que la vierais. Esta me ha resultado muy llamativo. Es el índice compuesto Sentiment VIX, que ha alcanzado niveles similares a julio del 2023, justo cuando se produjo la corrección de las bolsas. Y dice, dados los niveles alcanzados, existe la posibilidad de una corrección en los próximos meses. Recordad el patrón. Yo he estado viendo más detenidamente ese informe que sacamos también el otro día en Capital con Alberto. Por cierto, el programa me encantó, Alberto, y deberíamos de hacer un día una reflexión sobre el dinero, porque hay alguna de las personas que nos sigue que lo ha comentado, la reflexión tan importante de dejar que el dinero venga y no perseguirlo, sobre todo Mm. en bolsa, y toda esa reflexión que hacías que me pareció brutal. Así que un día teníamos que ese parámetro psicológico de cómo actuar en determinados momentos me pareció súper interesante. Y nada, aquí tenéis pues, la posibilidad de la corrección. Está ahí, no sé si quieres comentar algo al respecto, Alberto. O... No, pínchala, por favor. Pínchala, para que la veamos. Espera, ay, perdona que he No, no, ido. no, está bien, está bien. Sí, creo que yo también creo, Miguel, que se dan los mismos factores de 2023, julio, cuando os anticipábamos que las elecciones las había colocado Sánchez en ese momento justo porque preveían un recorte posterior. Pues ahora estamos igual. La diferencia es que el recorte no se puede realizar igual. Y esto es muy importante. Si la bolsa tiene que subir para marzo, el recorte ahora no puede realizarse escalonado como se realizó desde julio hasta los ataques de Hamas en octubre. ¿Por qué? Porque si se realizara igual, los especuladores podrían anticipar una subida posterior con facilidad, porque ya ha pasado una vez. Es decir, si tenemos ahora recortes escalonados, ya el especulador sabe, tiene en su impronta, en su memoria, tiene ese comportamiento del mercado, con lo cual sabe cómo actuar. Sabe comprar para aprovechar otra subida. Entonces, ¿cómo se tiene que producir ese recorte? Y esto es importantísimo, de una forma distinta, vertical. Claro, lo vais a ver durante las próximas semanas. Se tiene que producir vertical. Perdona, Yo Miguel. fíjate, Alberto, comentábamos el otro día, no sé si en alguno de los últimos programas del año, si hubiéramos visto una dilatación más fuerte del Nasdaq hasta niveles de 17, incluso 17.800, me hubiera preocupado mucho. La gente podría decir, bueno, preocupado porque suben. Sí, porque esta corrección que toca ahora, o que acabamos de ver el primer día del año, que es relevante, pero hay que ver un poco por dónde van los tiros hoy. Y ahora os traemos una estadística. Me parece que es adecuada para luego seguir subiendo en el futuro. Es decir, sigo viendo los parámetros de enero y febrero con solo un 45% de posibilidad de subida. Acordaos de la estadística del año electoral, pero es que marzo tiene casi un 75% estadísticamente subir y yo es el mes que espero que la bolsa comience después de esa corrección de la que nos hablas. No sé si va a ser vertical o no, pero chicos, es bueno que se produzca esta corrección y no que hayamos visto una dilatación al alza del Nasdaq, porque la caída podría haber sido muchísimo más vertical. Así Sí. que, bueno, esa es mi opinión, Alberto. O No, sea, no, no, no. Es que lo que dices tiene todo el sentido, por una razón. Si se hubiera producido una ampliación en esa dilatación, es decir, el Nasdaq no marcar y como estamos viendo recortar, no, sino marcar, mantenerse arriba durante más días, habría implicado que la colocación de títulos por parte del sistema financiero es mayor, porque le da más tiempo a convencer a los inversores de que hay que comprar. Como ya el Nasdaq está en máximos históricos durante muchos días, acude al mercado toda esa masa de inversores que ha estado mirando los toros desde la barrera y al haber una mayor colocación hay un mayor recorte posterior. No, no se ha dado, como bien explica Miguel, se ha colocado temporalmente por encima del Nasdaq, pero no durante mucho tiempo ni con mucha profundidad al alza, y lo más normal es que ahora lo que hagan, en mi opinión, esto ya lo introduzco yo, es un recorte de no gran entidad, pero sí un susto
para quienes han entrado compradores durante estas semanas se lo vuelvan a plantear, salir, para luego ya volver de nuevo a retomar el mercado alcista. Exactamente lo que os explicábamos en nuestro especial de bolsa hace 15 días. Buscadlo en el canal si acabáis de aterrizar por accidente. ¿Qué harán las bolsas en 2024? Bueno, pues Miguel y yo os explicamos un poquito ahí todo lo que ya está pasando. Ahora miraremos en los gráficos cómo se traduce todo lo que hemos dicho que se está cumpliendo con precisión. Seguimos, Miguel. Y os invitamos a verlo porque realmente a mí me parece que fue un programa bastante clarificador para todo el año. Luego puede salir o podemos acertar o no, pero está bien que lo veáis. El PMI manufacturero suizo, que lo he querido traer porque empieza a remontar, empieza a mejorar. Fíjate, el PMI en 38 en julio y estamos en 43. Bueno, sin más. El dólar, que evidentemente, como las bolsas han empezado bajando, el dólar index sube y ayer tuvo una subida el dólar de prácticamente un 0,80, 0,90 con respecto al euro, que estaba ya a punto de romper la zona 1,1050, 1,11. Pues bueno, hemos vuelto por debajo del 1,10. Simplemente que lo sepáis. Estadísticas, bueno, esta me parece brutal. Y tengo que dar la enhorabuena a los chicos de Audio Mercados, que publican información fantástica en Twitter. Fíjate, el Nasdaq, durante los últimos 50 años, chicos, ha habido 8 ocasiones donde hemos visto subidas importantes, subidas de más de un 10%, de 2 dígitos, y el primer día ha habido caídas, estos son estos años, ¿vale? 79, 82, 88, 92, 93, 96, 2013, 2020 y 2023. Subidas de más de 2 dígitos. Y coincide que el primer día de sesión bursátil del año, esto es Nasdaq 100, pero tenéis aquí abajo también SP500, ha habido caídas superiores al 0,5%. ¿Cuál es la estadística de los días siguientes? Del segundo día al sexto, 2,32% acumulado para el Nasdaq 100, cuando ha habido subida de 2 dígitos en un ejercicio que ha pasado y el primer día ha habido caídas superiores al 0,50. Y en el caso del SP500, la subida es del 1,93%. Es decir, estadísticamente deberíamos ver subidas entre hoy, que por cierto vienen los futuros bajando, y el día 6, es decir, en las próximas 6 sesiones, subidas de en torno al 2%. Vamos a ver si se cumple o no, Alberto. Pero me parece... Bien. Sí, me parece una estadística muy curiosa, muy interesante, y veremos efectivamente estos próximos 5 sesiones, incluida la de hoy, si efectivamente se va cumpliendo. Súper interesante, Miguel. Sí, la voy a poner, voy a intentar poneros un poquito más grande los números, no sé si se ve bien realmente, porque... Lo veo bien, sí. Ahí sí, veis a pantalla completa, sí. estos son esto es cómo termina el ejercicio en rentabilidad, fijaos, en Nasdaq ha subido un 43%. Y esto es lo que se ha hecho en la primera sesión, ¿vale? Este es este año. Esto es lo que se ha hecho en las siguientes, y aquí tenéis este 2,32 en el caso del Nasdaq, y este 1,93 en el caso del SP500, día tras día, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6, ¿vale? Entre el 2 y el 6, 2,32. Bueno, sin más, Alberto, Fantástico. vamos con esos índices. Vamos con ese DAX. A mí me encantaría saber esa operativa DAX que ha finalizado el año de forma brillante. Si ha tomado alguna posición, o si estás en stand-by, o si estás corto, o si estás largo. Estoy engatillando cortos. Fijaos, os muestro el DAX. Fijaos qué pinta más fea tiene. Estamos grabando, amigos, a las 2 menos 20, hora española. O sea que así es como está el mercado ahora mismo. DAX 16.586. Recordad, hace unos días, antes de este parón navideño que hemos tenido Miguel y yo, os explicábamos, teníamos a los índices prácticamente, a ver si lo consigo colocar, prácticamente así, madre mía, tengo el ratón muy sensible, prácticamente en esta zona, ¿no? Y os decíamos, vale, lo más normal, ahí estaba, lo más normal es que veamos un movimiento ligeramente lateral que termine en recortes. Bueno, pues efectivamente, movimiento lateral, ahí lo tenéis. Y ya hoy, según hablamos, está el DAX queriendo romper una zona de soporte relativamente importante. Sería esta zona justo los 16.600, está en 16.586, que probablemente le llevaría la proyección que os comentábamos en el especial que harán las bolsas en 2024, es aproximadamente esta zona. Ya os explicaremos en su momento por qué es esta zona, si es que lo hemos explicado también en el especial, pero bueno, os lo volveremos a recordar. Pero no sería de extrañar un recorte en el DAX hasta esa zona. Y si hablamos, por ejemplo, del IBEX, otro tanto de lo mismo. Mirad, el IBEX todavía no ha roto ese soporte,
que ya estaría el DAX por debajo de él. Lo más normal es que, ojo, aquí hay algo que es muy importante. El hecho de que el DAX esté colocándose por debajo del soporte no implica que el DAX vaya a caer de manera lineal hasta esa zona de objetivo. No hay que dejarse engañar por lo ilusionista de la imagen, no. Puede estar lateral durante los próximos días, amagando la ruptura, pero manteniéndose, pues por poner un ejemplo, imaginemos, voy a hacer una especie de proyección un poquito básica, por ejemplo, pues moviéndose lateralmente en toda esta zona, dando la sensación de que va a recortar cuando en realidad no lo termina de hacer, ¿vale? Para finalmente terminar cayendo. ¿Por qué? Recordad que hay unas elecciones en Taiwán el día 13 de enero. Estamos a día 3 ahora mismo, con lo cual, bueno, hay margen para que el mercado se pueda mantener en un cierto tono positivo y luego ver recortes. Así es que, ojo con dar por hecho que se va a producir la caída ahora inmediata. Independientemente de ello, el IBEX también está marcando con una figura también muy fea la posible ruptura de la zona 10.025. El objetivo probable para el IBEX sería esa zona 9.400, 9.500. Y si lo que nos vamos es a los índices estadounidenses, nos encontramos, bueno, pues con, a ver si los consigo aquí tenemos SP500, voy a borrar esta mítica figura del elipsoidal, ahí la tenéis. No ha llegado el SP500 a zona de máximos históricos, casi, sí lo hizo el Dow Jones, además muy holgadamente, de hecho fijaos cómo está cotizando claramente por encima de los máximos históricos anteriores. Os los voy a recuadrar ahora en un recuadro grande, voy a borrar los otros. Y ahora el Dow Jones sí que ha servido para generar cierto sentimiento comprador, el Nasdaq también en menor medida, pero el SP500 que no ha llegado a máximos, no ha llegado a marcar nuevos máximos, aquí están, con respecto a nuevos máximos, sí que ha habido una circunstancia relacionada con el SP500 que también es alcista o compradora, o de generar sentimiento comprador, que es que sí ha marcado el futuro del SP500 por encima de los máximos históricos. Los veis aquí. Veis cómo, si trazamos una línea horizontal, el SP500 efectivamente sí llegó a marcar claramente por encima, en su versión futuro, no el índice que, como veis, no había marcado. Luego, el escenario es prácticamente homogéneo para todos. Ahora tocaría un cierto susto para generar ese sentimiento negativo que pueda permitir, a partir ya de mediados finales de enero, generar una cierta sensación de, bueno, de miedo en el mercado que produzca subidas hasta marzo, mediados de marzo de este mismo año. Veremos ahí si los tipos de interés se coordinan, que se hacen algún tipo de bajada de tipos de interés importantes que genere a su vez cierto sentimiento comprador. Miguel, en cuanto a índices, esto es todo lo que hay. En valores españoles, bueno, pues por poner ejemplos de los que venimos hablando estos días, Repsol se ha mantenido especialmente discreto. Aquí tenemos ACS, espera un momentito, Repsol se ha mantenido discreto, con un precio del petróleo también discretito durante estos días. El que ha subido muchísimo ha sido Ferrovial. Fijaos la subida fortísima que realizaba ayer. Hoy ya está recortando buena parte de esa subida. Y todo lo demás tranquilo. Los bancos también amagando un cierto recorte. Bueno, nada grave dentro de las subidas. Telefónica hoy está especialmente fuerte. ¿Lo veis ahí? En ese gráfico, 366. Bueno, a su rollito Telefónica. No hay nada más reseñable más que ese movimiento alcista de Ferrovial. Inditex también quiere marcar cierto recorte. Como veis, poco a poco las bolsas van marcando ese escenario de recorte que os anticipábamos días antes de la entrada en 2024. Miguel, yo lo único que, esto es todo lo que tengo sobre índices más o menos para nuestros amigos magos. Sí que quisiera hacer algo especial, ahí vale, espero no habérmelo cargado, al respecto de Bitcoin, si me dejas. Sí, lo tengo también previsto, aquí el gráfico, entonces, venga, lo sacamos ahora si quieres. Vale, fijaos, hace muchos meses, cuando abrimos el canal, amigos, estaba Tú vas a Bitcoin. hablar de Bitcoin, Albert, y yo voy a hablar de Marathon Digital y Riot, que creo que sé Vale. por dónde vas a ir. No, Hace, no hemos hablado nada, pero me da la sensación que vas a hablar de recortes en el Bitcoin porque hay mucho run run y estoy de acuerdo contigo que está ciertamente peligroso. sí, fijaos, a primeros de 2000, bueno, el 26 de enero de 2023 creábamos el canal y se encontraba el Bitcoin justo donde tengo yo ahora mismo colocado el cursor. No sé si, Miguel, lo puedes llegar a ver en la... No, no se ve el cursor, ¿sí o no? No sé si se ve. Se ve el precio, no, el cursor ahí, se ve la Ahí. línea.
ese es el comienzo del canal. Y hicimos un especial, Miguel y yo, en el que dábamos nuestra previsión para Bitcoin. Miguel y yo teníamos los dos una visión alcista de Bitcoin durante los próximos meses. Y hay un punto en el que comenzamos a diferir. Y es que yo explicaba que mi objetivo de Bitcoin era 44.000. Miguel, quizás esto lo corregirás tú ahora si quieres, tenías una visión probablemente un poquito más alcista que la mía, pero los dos coincidíamos en esa visión alcista inmediata. Es decir, en finales de enero de 2023, primeros de febrero, claramente desde zonas de 22.000, nuestra proyección alcista rondaba zonas de, en mi caso, concretamente 44.000 dólares. ¿Por qué daba yo esa previsión? Por las líneas que tenéis en pantalla. Fijaos, si uníamos los mínimos relevantes dentro del gran movimiento en aquel momento de máximos que había marcado Bitcoin, entre dos líneas salían unas paralelas con máximos que proyectaban en el tiempo al Bitcoin a zonas de 44.000. Yo daba ese objetivo porque era mi objetivo teórico de subida de Bitcoin. Bueno, pues fijaos cómo está ya la línea. La línea, como se ha alargado más la subida, está ya en 46.000. Lo más probable, amigos, es que, comentaba yo poco después con Rocío Arbiza en Capital Radio, os explicaba, cuando llegue a esa zona 44.000, veremos que se han emitido de nuevo nuevos ETFs, que de nuevo vuelve la comunidad de criptoactivos a estar en boga, que el Bitcoin va a ser el futuro, todo lo que queráis. Bueno, pues como veis, el escenario se está cumpliendo con total precisión. Ha llegado a esa zona, 44.000, la línea ya ha superado los 44.000, con lo cual lo normal es que el Bitcoin también los alcance, pero el escenario que hay en torno a esa subida de Bitcoin que se ha producido durante esos meses ya se ha producido exactamente como os lo anticipamos. Que si nuevos ETFs, que si la SEC va a permitir tal, que si BlackRock emite productos especulativos de Bitcoin, que si la comunidad cripto está de moda, que si Solana, que si Ethereum. ¿Os suena lo que se está viviendo ahora en torno a los criptoactivos? Bueno, pues ojo amigos, y os lo anticipamos aquí en La Magia de la Bolsa. Miguel No seguramente toques nos va a dar una visión. el gráfico, se tiene. No toques el gráfico, que quiero hacer un par de comentarios. Vale, pues ojo amigos. Sí, perdón, Alberto. ¿Con tu comentario? No, comentario. Quiero poner el gráfico entero ahí. Vamos a ver, es probable, lo que dice Alberto, esa línea que hay por abajo es brillante, es importantísima. ¿Y por qué? Fijaos lo que ha pasado en el pasado. Voy a quitar el rótulo del Bitcoin. Fijaos en el 2021, fijaos en mitad del 21 y fijaros 2022, ¿vale? Veis que hay al comienzo del 2021 una superación muy importante, pero a mediados del 2021 ese mismo punto tiene dos toques que sirven de soporte en la línea que tenemos. Y a principios del 22 tiene prácticamente otros dos toques que sirven de soporte. ¿Qué pasa? Bien avanzado el 22, ya con todo el tema Ucrania, etcétera, es esa línea tendencial que está dibujada, se pierde y se profundiza la pérdida. ¿Qué podría ocurrir ahora? Ahora lo que podría ocurrir es que haya en el corto plazo una consolidación. Yo estoy de acuerdo con Alberto, run, ETF, todo el mundo hablando, hay un optimismo exagerado, podría parar, podría haber una consolidación. Ahora, fijaos si esa línea es superada, tanto en el momento que se perdió en marzo del 22 como en el arranque del 21, el movimiento explosivo, en el caso de que hubiera una superación de los 48, 50.000, podría ser espectacular. Y yo personalmente pienso que ahora va a haber un recorte en el corto, que va a haber una consolidación, quizá de unas semanas, incluso podría ser un mes, para luego volver a testear esa línea y que se produjese un movimiento explosivo tal y como se produjo 2021 o la pérdida del 2022. Es decir, esa línea es importantísima que nos trae Alberto. A partir de ahí, chicos, decidnos qué pensáis que va a hacer el Bitcoin a lo largo de este año y precios objetivos. Yo sigo manteniendo que vamos a batir los máximos. A lo largo del 2024, no lo sé si en el 2024, pero creo que vamos a testear máximos antes de que se produzca esa caída más importante de la que también hemos hablado. Alberto, yo creo que tú más estás en que de aquí vamos a bajar y la pregunta sería, ¿crees que vamos a romper los 45.000 a lo largo de este año? Es decir, donde estamos actualmente.
¿Se romperán los 50.000, Alberto? Esa es un poco la pregunta. Esta es la pregunta. Yo explico por qué esa, la de los 50.000, es la pregunta. Porque es muy probable, técnicamente, que esta línea se emborrone, que amague el Bitcoin con una ruptura al alza de la línea mientras se mantiene lateral continuamente marcándola y dejándola de marcar. Y recordad que los 50.000 estarían justo donde más o menos ahora tengo yo la línea horizontal. Y recordad que esos 50.000 se corresponden con dos zonas de techo clarísimas en el pasado, en las que hubo una grandísima distribución. De manera que yo, a diferencia de tú eres más optimista, Miguel, yo soy tremendamente pesimista. Es decir, mi escenario es que Bitcoin alcance la línea, se mantenga en zonas de 47.000. Bueno, a ver, puede no alcanzarla. Ya se ha acercado mucho a ella, puede llegar a tocarla y caer, pero que básicamente, en el mejor de los casos, va a situarse temporalmente por encima para formar un techo y caer posteriormente con muchísima fuerza durante tiempo. Es decir, que ahora mismo, amigos, hay dos posibilidades. Miguel la ve de una manera y yo la veo de otra. La mía es clarísimamente la de, sí, puede llegar a tocar 50.000, puede llegar a tocar esa zona, para generar un movimiento lateral que derive en una nueva caída de Bitcoin por ese nuevo techo en 50.000 y que se vuelva a tardar muchísimo tiempo en volver a ver los 50.000 si es que se ven. Así es que, ojo, os lo damos ahora ya todo mascadito, os explicamos de dónde venían los niveles y todo lo que hemos ido comentando durante estos meses. Recordad que hasta ahora la persona que menos idea tiene de Bitcoin soy yo, para muchos criptolocos o criptosectarios. Sin embargo, la única persona que hasta ahora ha acertado a grandes rasgos en los movimientos de Bitcoin he sido yo. Lo digo más que nada por las tentaciones que pueda haber a ese respecto. Y sí que creo, amigos, que voy a volver a acertar. Lo veremos. Si se superan los 50.000 o se marca ahí y se marca un techo para caer, pero estoy tan convencido como en febrero o a primeros de febrero cuando os explicábamos que Bitcoin se iba a zonas de 40 a 44.000, estoy igualmente convencido de que en esta zona en la que está ahora mismo, durante estas semanas, va a ir marcando un techo para dejar enganchada a muchísima gente. Y esto lo dice el que no tiene ni idea de Bitcoin, ¿eh? Apuntad y esperad. Bien. Bueno, yo voy a hacer, pero es por llevarte la contraria. Ojo a la virulencia de la ruptura si se produce la línea de tendencia. Estoy de acuerdo con Alberto en que se va a testear esa línea, no se va a romper a la primera, ¿eh? Igual os estamos hablando de todo el ejercicio, pero la virulencia de la pérdida y de la salida al alza que se ha producido en esas dos ocasiones hay que tenerla en cuenta. Y evidentemente ahí habría una dilatación al alza. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver por dónde van los acontecimientos. Venga, vamos, Alberto, con los valores que traigo. Vamos con ellos. Bueno, tengo aquí el petróleo, que me parecía interesante sacarlo hoy también. Sí. Yo ya sabéis que he apostado por un petróleo en $50, 50, 60, y a esa zona creo que vamos a ir, porque sigo pensando en bajadas de precios. Estamos en niveles de 70, 88. Ha habido un atisbo el otro día por tensiones geopolíticas, etcétera, pero hemos vuelto a bajar. Sinceramente, el soporte en niveles de 68 es importante, pero veo al petróleo más abajo a lo largo de este año. Sin más. No hay mucho más que comentar aquí. Nasdaq 100 ya lo hemos comentado, Bitcoin lo hemos comentado. Fijaos, bueno, vamos con valores. Yo sigo apostando por Arts Capital para este año. Fijaos, el día de ayer un 1,72 arriba, en un mal día para el mercado. Normalmente Arts Capital tiene un cierto valor defensivo y voy a seguir R con Arts Capital para este año por sus maravillosos fundamentales. Y fijaos, cuando siempre que hay corrección normalmente es aprovechada para tomar posiciones y la corrección ha sido, pues la verdad es que bastante interesante. O'Reilly Automotive, es que sigo pensando que el valor lo puede hacer bien en este ejercicio. Lo hace bien en momentos buenos, lo hace bien en momentos malos. La tendencia está ahí. O sea, me tengo que quedar con eso. Market Group, seguros de accidentes, otra aseguradora, también me da en los screeners que está teniendo un buen comportamiento. MKL, seguid con ella y seguid vigilándola. McKesson, distribuidores médicos, esto es una bestia, sigue bien. Y fijaos el último movimiento. Fijaos la última vela, qué buen aspecto tiene. Decir, oye, aquí estoy yo, tenedme en cuenta, me aupo a las zonas de resistencia
quiero romper. Los alcistas tienen claramente el control. Ayer 2,25 de subida. Estoy en un buen sector y tengo timing para seguir haciendo un buen ejercicio 2024. Aquí son McDonald's. Fijaos a la chita callando donde se ha puesto. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que testeaba esta línea de tendencia alcista? Bueno, ¿Sí? pues ahí tenéis a McDonald's, que está en resistencia cerca de los 300 y también diciendo, que aquí estoy yo, que presento mi candidatura para seguir haciéndolo bien en este ejercicio. Madre mía. No estoy Sí, sí. muerta. O sea, tenedla en cuenta porque está desplegando un movimiento interesante. Dentro del Dow Jones Travelers, de Travelers Company, TRV, también una subida muy continuada, baja volatilidad, cerca de las zonas de resistencia, eso sí, está cerca de las zonas de resistencia, pero sigue con un comportamiento noble y adecuado. Waste Management, esta compañía yo la tuve en la cartera modelo el año pasado, la verdad que sector financiero lo está haciendo bien, está en máximos, sigue con un comportamiento ayer cerrando en positivo en un día regular de bolsa, eso me gusta. Bueno, tenedla en cuenta. Mondelez Internacional, esta es una compañía de bienes y productos de primera necesidad, etcétera, que a mí me gusta mucho. Igual, es una compañía que siempre hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista a largo plazo es impecable. Ahí la tenéis, desde 2008 prácticamente sin parar. Ahora ha tenido máximos descendentes y ¿qué ha hecho? En vela semanal, romper esos máximos descendentes y plantarse en esta resistencia que es importante en el entorno de $74. ¿Y qué os está diciendo la vela? En el momento que las bolsas titubean y no entra tanto dinero en activos agresivos ni en el Russell, aquí están los valores caviar y de primera necesidad que lo suelen hacer bien y el dinero entra a expuertas, 1,95 de subida, qué casualidad del primer día de mercado. Y aquí podríamos ver incluso una figura de hombro, cabeza, hombro invertido con implicaciones alcistas. Lo voy a dibujar porque si no, no me voy a quedar a gusto. Si medimos un poco de la línea a la cabeza, a la línea de la cabeza a la línea clavicular, que podríamos ver por ahí y podríamos trazar por ahí, podríamos tener un objetivo probable en entornos de $82 aproximadamente en Mondelez. Bueno, tenedla en cuenta para el ejercicio. Republic Services, otra bestia que ya hemos analizado muchas veces en la magia. Fijaos, rango lateral, extensión y se ha cumplido a la perfección. Aún así, tenemos que decir que sigue haciéndolo bien y Sí, sigue señor. con fuerza. Esto es Enhorabuena. tendencia en estado puro, Alberto. Es que fíjate Sí, qué sí. maravilla. Así es. Una Muy maravilla. buena. Public Services. T-Mobile, si queremos algo de telecomunicaciones que esté con timing alcista, es el caso de T-Mobile. Nos ha hablado Alberto de Telefónica. Fijaos T-Mobile cómo recortó un poco, consolidó y otra vuelta al alza con máximos históricos y una tendencia que está imparable, TMUS. ¿Qué más tengo? Monster Beverage. Esta es una de las empresas más rentables en la historia de Estados Unidos, junto con Nvidia. Y fijaos, Monster Beverage, que está con esos máximos descendentes en medio de una tendencia alcista de largo plazo, que es impecable, ahí la tenéis, y está rompiendo, está queriendo otra vez romper esos mínimos ascendentes e ir a buscar los máximos en entornos de 60. Bueno, siempre es una referencia. Boston Scientific, también cumpliendo el objetivo que habríamos marcado, que da aquí niveles de 59 en tendencia, también con un comportamiento bastante noble. Fijaos que estamos sacando compañías de distribución médica. Y la última, Regeneron productos farmacéuticos, que sigue subiendo. La verdad es que sigue, dentro del Nasdaq 100 sigue ganando terreno, ayer un 3% al alza, sigue teniendo un buen comportamiento Regeneron. Bueno, estas compañías de aperitivo, para empezar el año hay muchas más, pero las iremos desgranando y trayendo a lo largo de los distintos programas de la magia. Alberto, 1 hora y media, me lo he pasado fenomenal, había ganas de magia, había muchos magos diciendo, oye, que os echamos de menos, ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Igual hacemos algún día de descanso, pero ya sabéis cómo somos Alberto y yo, que nos tiene que apetecer. A mí me ha llamado y me apetecía. Así que chicos, dejadnos esos likes, ponednos vuestros comentarios de todo, cualquier cosa que queráis que hayamos hablado. Los nuevos tenéis que suscribiros, hay que empezar en la magia de la bolsa, no podéis estar fuera. Una cosa que me encanta, Alberto, ya me despido. Hay gente de geopolítica que le empieza a encantar la bolsa y hay gente de bolsa que le empieza a encantar la geopolítica. Así que
Yo chapó. El otro día en Valladolid que algún mago me paraba y tal, me decía, joder, es que da recuerdos a Iturralde, nos encanta el tema de la bolsa. En concreto, estos eran más de geopolítica, pero nos estamos aficionando. Y eso es maravilloso. Así que, Alberto, nos espera un año 2024 en el que por lo menos nos tenemos que divertir. Como dice Así es. Alberto, el dinero ya vendrá y vendrá solo. Así es, amigos. Pues nada, es que no puedo más que suscribir todo lo que ha dicho Miguel. Un fortísimo abrazo y mañana más. Y quizás mejor. Hasta mañana.